Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis, iglesia? Vamos a empezar este domingo alabando al Señor, dándole gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, por quién es Él, halagándole, diciéndole cosas bonitas. Vamos a ponernos en pie y vamos a empezar con oración. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque vemos tu amor, queremos reflejarlo, Señor, dentro y fuera de la iglesia. Gracias por cómo nos estás hablando. Te pedimos que para la predicación de hoy tú pongas las palabras adecuadas en la boca de Jaume, que tú nos dirijas hoy, que tú nos guíes y que todo hoy sea para agradarte a ti, Señor, para glorificarte, para que tú seas exaltado y bendecido. Queremos decirte lo bueno que eres, lo que significas para nosotros, que sin ti no somos nada, que tú nos has dado identidad, sentido, y te pedimos que nos ayudes en adelante a partir de este retiro que tú nos regalas, que sepamos aplicar a la Iglesia las enseñanzas que tú nos das. Gracias por este tiempo, Señor, y te lo dedicamos a ti. En tu nombre, amén. Amén. Delante del Rey, mostrado la gloria de Dios.
Señor Jesús, gracias por estas palabras que hemos cantado, Señor. Te las entregamos con corazones sinceros porque de verdad reconocemos y sabemos que no hay nadie como tú. Gracias porque nos has escogido, nos has amado, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros cada día de nuestra vida. Te queremos pedir que sigamos creciendo, Señor, como un cuerpo en ti, Señor, unidos, que podamos ahora, el tiempo que va a compartir John con nosotros, Señor, seguir aprendiendo. Gracias, Señor, por este fin de semana que hemos podido compartir y vivir juntos, Señor. Gracias porque en todo momento tú te has movido entre nosotros y te queremos pedir que sigas siendo así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos ir buscando, si queréis, en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Va a ser exposición bíblica, entonces vamos a buscar en Hechos, capítulo 11.
los versículos que van del 19 hasta el 30, podéis seguirlo en vuestras Biblias, creo que está proyectado en pantalla, yo voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, no es exactamente igual, me parece, pero no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Por tanto, seguidme en la versión que tengáis por costumbre vosotros utilizar para leerla. ¿Leemos? ¿Sí? Bien, adelante. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos, pues había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a continuar ahora en el capítulo 13, parece que el 12 es una especie de paréntesis, en el capítulo 13, en los primeros 4 versículos. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, puntos suspensivos. ¿Vale? Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a volver atrás al capítulo 11, versículo 19, lo tenéis ahí delante. Y mientras vamos a centrarnos en el texto, os cuento que uno de los grandes predicadores del siglo XX, de la mitad hasta bastante adelantado del siglo XX, fue Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones fue contemporáneo con John Stott. Los dos estaban en Londres al mismo tiempo. Él era el predicador de la Westminster Chapel. Los que conocen un poco la historia saben que hubo un rifirrafe entre los dos. Pero bueno, los dos eran grandes predicadores, muy buenos, los dos fantásticos, ¿no? Una vez, Martyn Lloyd-Jones reunió a los líderes de la iglesia para una reunión de trabajo. Y el tema que les propuso era este: cómo conseguir llenar la iglesia a rebosar. Este era el tema de trabajo. Para que entendáis la propuesta que les hizo Martyn Lloyd-Jones, tenéis que saber una cosa. Tenéis que saber que Martyn Lloyd-Jones siempre, cuando digo siempre, quiero decir siempre, iba con traje, ¿vale? Algunos llegan a manifestar que creen que Martyn Lloyd-Jones nació con traje, pero esto no está confirmado, por lo tanto no lo vamos a dar por seguro, ¿vale? Hay una foto muy famosa de Martyn Lloyd-Jones en el que está en la playa con su hijita, ya que no sabéis cómo está Martyn Lloyd-Jones en la playa con su hijita. Traje completo, de arriba a abajo. Martyn Lloyd-Jones no tiene una foto que no salga con traje, ¿vale?
Muy bien. Pues la propuesta, la receta mágica que Martin Lloyd-Jones le dio a los líderes de su iglesia para ese crecimiento mágico, ese crecimiento maravilloso, exponencial de la iglesia fue esta. Poned un anuncio en The Times. Times era el periódico de referencia en el tiempo, que era un grandote con el que podías taparte si te faltaba manta. Y entonces él decía esto, diciendo que don Martin Lloyd-Jones el próximo domingo predicará desde el púlpito en bañador. Esto era la receta mágica que les dio acerca de cómo llenar la iglesia a rebosar. Y a continuación comenzó hablándoles de lo que en aquel momento era pálido comparado con la situación de hoy en día, que era una iglesia orientada al cliente, una iglesia orientada al marketing religioso, que lo que hace, más que otra cosa, es espectáculo. Y esto no ha ido a menos, sino que desgraciadamente ha ido a más. Las iglesias centradas en el cliente en lugar de la iglesia centrada en el Señor. Esto ha sido incluso una tendencia, la iglesia centrada en el buscador, en lugar de la iglesia centrada en el Señor. La iglesia existe para Él, para su gloria, ¿no? Pero cuando nosotros queremos coger atajos, ¿no? Queremos a veces conseguir soluciones rápidas, ¿no? Es como cuando los misioneros vienen a nuestro país, a España, y tienen que enviar cartas explicando cómo ha ido la cosa. Y en España, pues por lo menos los autóctonos se convierten lentamente. No sé si esta es vuestra experiencia o no, si a vosotros se os convierten rápido, entonces ya no digo nada. Pero yo llevo trabajando con autóctonos 12 años y tengo un puñado nada más de gente convertida entre los autóctonos, ¿no? Entonces ellos dicen, vamos a tener resultado rápido, vamos a generar resultados para poderlo poner en la carta que envío a la misión. Y lo que hacemos es coger atajos, ¿no? En lugar de hacer aquello para lo cual estábamos llamados, escogemos públicos, escogemos métodos que realmente están más enfocados en prestar servicios al cliente que en buscar la gloria de Dios, que en buscar aquella iglesia que realmente es transformadora para la sociedad. La iglesia que realmente produce una transformación profunda. ¿Os acordáis que os dije que os hablaría de los 4 principios de la Osana? Os hablaría de 2. Os he estado hablando estos 2 días, este día de ayer, estoy hablando 2 veces sobre discipulado. Hoy os quiero hablar de impacto del reino en todas las esferas de la sociedad. Si vamos rápido, si escogemos el camino corto, nosotros tendremos gente en la iglesia, pero el impacto que vamos a producir en la sociedad, la transformación de todo lo que está dañado por el mal, de todo lo que está dañado por el pecado, va a quedar en muchas ocasiones sin hacer. Vamos a tener un modelo del evangelio. Es lo que os decía, por ejemplo, Ciudad de Guatemala, más del 50% de la población son cristianos evangélicos, van a iglesias evangélicas y sin embargo el índice de pobreza, de corrupción, de violencia no para de crecer en esta sociedad. ¿Por qué? En muchas ocasiones tiene que ver porque hemos escogido modelos que son modelos de crecimiento numérico rápido, pero con poca transformación espiritual interior. Es lo que os decía. Con discípulos, con pocos discípulos, puedes producir una transformación profunda en la sociedad. Con un montón de asistentes, con un montón de personas que reclaman espectáculo, que reclaman religión, que reclaman cuidado de ti, como solo son consumidores, la palabra clave del consumidor es la palabra yo. Por eso la palabra clave de la publicidad es la palabra tú. Veréis que toda la publicidad está enfocada al tú, porque está enfocada a un consumidor que solo está pensando en el yo. La diferencia cuando tienes discípulos de Jesús es que el discípulo de Jesús ha aprendido a morir a sí mismo. Y su palabra clave ya no es ni yo ni tú, sino la palabra clave es Él. Es Él, porque su vida ya no está enfocada en sí mismo. Él ha muerto a sí mismo y o está en el proceso de hacer morir, ¿no? Porque esto a veces no es solo ya un acto terminado, sino que hay que ir haciendo morir partes de ese yo que se levanta constantemente, ¿no? Pero cuando tienes un grupo de discípulos, lo que te están pidiendo es
háblanos de Dios, háblanos de Dios. No nos hables más de cómo vivir fácil aquí en la tierra, háblanos de Dios, ¿no? Y esto es lo que les estaba enfocando Martyn Lloyd-Jones. No recetas a corto plazo que producen resultados rápidos, sino transformación profunda en las vidas de las personas. Que esas personas transformadas son las únicas que pueden producir transformación en la sociedad, porque ya no se preocupan de sí, ya no están todo el día concentrados en el ego, sino que su concentración es: amarás a Dios por encima de todo, amarás al prójimo como a ti mismo, harás discípulos. Ese triple enfoque es lo que hace que la Iglesia se convierta en un movimiento de Jesús. La Iglesia en determinadas ocasiones se ha transformado en un movimiento de Jesús. Y cuando la Iglesia se transforma en eso, en un movimiento de Jesús, produce un impacto enorme en la sociedad. Hay cambios y transformaciones. Por ejemplo, hablaros de la época de la Reforma. Cambios y transformaciones. Toda Europa fue transformada de alguna manera por el arte, la música, yo qué sé, la sociedad, la creación del estado del bienestar. Todo eso son productos del impacto social de la Reforma, ¿no? Bien, esto es lo que cuando la palabra de Dios toma un lugar central en la sociedad, hay verdadera transformación. Esto no lo conseguirás solo con personas que están buscando que les prestes servicios a ellos, que está en el ego puesto en medio de la sociedad. Una iglesia se transforma en transformadora de la sociedad cuando el ego se quita del medio y la iglesia puede prestar atención a la sociedad. La iglesia de Antioquía nos da una muestra de un modelo de multiplicación distinto. Es una iglesia que se multiplica. En cierto sentido tengo que deciros que todas las iglesias, o casi todas, vamos a decir, las iglesias que existen hoy, las iglesias entre los no judíos que existen hoy, son hijas de la iglesia de Antioquía. Si queréis medir el éxito de alguien que ha producido realmente algo profundo, el mundo lleno de iglesias es la consecuencia de la transformación que se produjo entre el centro en Jerusalén y el centro en Antioquía. Cuando el centro del Evangelio se desplazó de Jerusalén a Antioquía, hubo un inicio de proceso que nos ha llevado a que en el día de hoy no haya lugar en el mundo, no haya ningún país en el mundo en donde no exista una iglesia viva, una iglesia cristiana que tiene la capacidad de llevar el testimonio del Señor. Impacto enorme. Nadie ha tenido el impacto de Antioquía, pero sin embargo todos nosotros somos hijos de la iglesia de Antioquía. Aquí se habla de multitudes varias veces. No sé si lo habéis visto, que en el versículo 21, en el versículo 24, en el versículo 26, en esos 3 versículos se habla de multitudes. Pero es muy curioso que no se atribuye las multitudes a la técnica. No hay ninguna técnica especial que ellos usaron. No es si le das a la tecla correcta, si haces lo correcto, si vas a esa iglesia modelo, porque hoy en día nos entusiasman las iglesias modelo y organizamos peregrinaciones evangélicas, ¿vale? Los evangélicos también peregrinamos, ¿vale? Y peregrinamos buscando el éxito en esa iglesia que ha tenido tanto éxito en tantos sitios, son tantos miles. Nosotros, como queremos ser como ellos, organizamos peregrinaciones evangélicas a estos lugares. Y lo que nos dice aquí es el impacto profundo y verdadero se consigue por la clase de iglesia que somos, no por el modelo que seguimos. Es porque la mano del Señor estaba con ellos. Mirad el versículo 21. El versículo 21 nos da exactamente la clave. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y esto es realmente la clave. Nunca podemos dar por sentado que el crecimiento es señal de que la mano del Señor está con nosotros. El crecimiento numérico se produce por muchos factores diferentes, pero lo que sí es importante es que cuando la mano del Señor está con nosotros, la iglesia está enfocada en lo que el Señor quiere que sea hecho, en lo que Él quiere. Él manda, Él gobierna, Él dirige, y las personas que están al frente de la congregación son
muy conscientes de esto, de dejarse llevar, de ir detrás de Dios, de ir detrás de lo que Él quiere hacer, de ser, que la iglesia sea aquella para lo que fue creada. Cuando la iglesia es aquello para lo que Dios la quiere, entonces la mano del Señor está con ella. Y en su gracia, en algunos momentos no está creciendo numéricamente y en otros momentos sí. Por lo tanto, ni el crecimiento es señal de fidelidad a Dios, ni el hecho de ser pequeños tampoco, sino que lo que es el hecho de ser la iglesia que Dios quiere que seamos, para lo que Dios quiere que seamos exactamente. El Señor creó la iglesia para la misión. Existe iglesia porque hay misión, decía David Bosch, uno de los misiólogos del siglo XX, un sudafricano, ¿vale? Hay iglesia porque hay misión. Y decía, y no viceversa. No hay misión porque hay iglesia. Eso no es verdad. Hay iglesia porque hay misión. Cuando la iglesia sintoniza con el deseo, con la voluntad de Dios, con el objetivo, con el propósito, entonces nos convertimos en el instrumento de Dios. Nosotros no somos el centro. La eclesiología no tiene que ocupar nunca el centro. Es la misiología la que tiene que ocupar, la cristología la que tiene que ocupar el centro de nuestras vidas. Porque cuando estamos centrados en lo que Dios quiere y somos un instrumento para lo que Dios quiere, Dios nos utiliza. Dios ha creado la iglesia para llevar adelante su misión y cuando nosotros estamos enfocados en esto, Dios nos utiliza. Aquí nos da 4 ideas en este pasaje, 4 ideas sobre cómo es la iglesia a la cual Dios bendice, cómo es la iglesia que Dios quiere utilizar, ¿vale? Y si lo pillamos, quizás podemos sacar algo para nuestras iglesias en el día de hoy. La primera cuestión es que la iglesia que Dios quiere utilizar es una iglesia en la que cada persona es un enviado. Cada persona, la palabra enviado es la palabra misionero, ¿vale? Misio en latín, enviar, en donde cada uno es un enviado, donde cada uno es un misionero. No solo unos cuantos, no solo un grupo de la iglesia, no solo los líderes, sino donde cada uno es un enviado. El éxito de esta iglesia en términos espirituales es incuestionable. Es la iglesia de mayor impacto que ha habido nunca en la tierra. Como os decía, todas nuestras iglesias, todas las no judías por lo menos, todas las que están compuestas de gentiles, le debemos la vida a esta iglesia. Fue la iglesia en la que se hizo por primera vez la distinción entre la sinagoga y la iglesia cristiana. Hasta aquel momento, la iglesia cristiana parecía un modelo de sinagoga, una forma de sinagoga un poco rara, sí es verdad, pero parecía un modelo de sinagoga. Aquí definitivamente se producirá la separación. Una cosa será la sinagoga judía, otra cosa será la iglesia cristiana. Consiguió integrar por primera vez en una sola comunidad a judíos y gentiles. Esto no había pasado nunca en la historia. Era la primera vez que pasaba. Desde Abraham nunca jamás había habido gentiles y judíos en la misma congregación. Aquí los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Y tengo la persuasión de que era por lo pesados que eran de hablar de Jesús, de hablar de Cristo. Por eso se llamaba cristianos a estos seguidores. Desde esta iglesia se lanzó la misión, la primera misión a Europa que cambiaría el panorama espiritual global. El panorama espiritual del mundo cambió porque se hizo ese tránsito. Mirad, una de las cosas que es interesante es que, así como todas las demás religiones no han cambiado su centro espiritual, pensad, por ejemplo, en los hindúes. Tienen el centro espiritual donde siempre lo han tenido, en la India. Pensad en los budistas. Los budistas tienen el centro espiritual donde siempre lo han tenido, en sudeste asiático. Los musulmanes tienen el centro espiritual en la Meca, ¿verdad? Es donde siempre lo han tenido. El Islam se ha extendido mucho, llega a país donde muchos musulmanes, de los más, es Indonesia. O sea que fijaos el viaje que ha hecho el Islam. El Islam es muy misionero también.
Pero el centro sigue estando en Arabia. En cambio, el cristianismo, el centro ha ido desplazándose históricamente. Comenzó en Jerusalén y se desplazó a Antioquía, el centro. De Antioquía, el centro pasó a Europa. Europa, la creación del continente de Europa, Europa no existía. Nosotros decimos que pasó a Europa, pero es un anacronismo decir realmente que pasó a Europa. Pasó de una provincia romana a otra provincia romana. Pero en la mente de Dios, esto era un cambio histórico y Europa se fue gestando solo en la medida en que los países iban asumiendo el cristianismo como religión oficial, si es que se podría hablar de religión oficial en los términos de hoy en día. El primer país que adopta el cristianismo es incluso antes del Edicto de Milán, incluso antes que Roma, fue Armenia. Armenia, el primer país cristiano. Y a partir de ahí, el último de todos ellos fue Lituania, 1200 y algo. O sea, entre el año 300 pasaron 900 años hasta el 1200 y esto fue formando Europa. Europa se ha creado por el hecho de que cada país haya asumido el cristianismo como parte de sí. Esto es el viaje que comenzó ahí, pero no terminó, porque el centro del cristianismo se traspasó luego al otro lado del Atlántico y se traspasó a Estados Unidos, pero es que no ha parado tampoco, porque ahora el centro del cristianismo ha descendido al sur del mundo y el centro del cristianismo ya está en América Latina, está en África, está en Asia y aún se va a volver más. Es decir, el cristianismo fue del este al oeste, del norte al sur, y hoy en día va de todas partes a todas partes. Es decir, hay misioneros yendo hacia todos los lugares. ¿Sabéis una cosa? Se calcula que para 2050 quedan 4 días, el 52% de los cristianos del mundo, 52%, estoy hablando más de la mitad de los cristianos del mundo, estarán en un solo continente. Y probablemente no será Europa, no será América tampoco, sino el continente será África. El crecimiento de la iglesia en África es exponencial, es enorme, es masivo. Y ahí es donde está también en choque Misión Fronteriza con el Islam, ¿vale? Por lo tanto, pensad un poquito en todo lo que se está moviendo a partir de un cristianismo en movimiento. Esto comenzó con el desplazamiento de Jerusalén hasta Antioquía. Y lo que es curioso de esta iglesia, de la iglesia que cambió el mundo, es que no fue fundada por apóstoles, no fue fundada por pastores, no fue fundada por misioneros, sino fue fundada por inmigrantes. La iglesia fue fundada por inmigrantes, la primera y la gran iglesia del mundo. La emigración es una fuerza que Dios ha utilizado siempre. Es el paradigma de la iglesia. El paradigma de ser cristiano es convertirse en migrante. ¿Os acordáis de cómo comenzó todo? Todo comenzó con Abraham. ¿Cuál fue la primera instrucción de Dios a Abraham? Vete, sal de ahí, vete de tu tierra. Esa persona que vivía establemente en Ur de los Caldeos, para ser el que recibirá las promesas, tenía que recibirlas en el contexto de la emigración. Por lo tanto, cuando tenemos migrantes, tenemos una oportunidad maravillosa de recuperar nuestro ADN natural. El ADN natural es el de no ser población estable, sino ser población migrante. ¿Os acordáis cómo Pedro nos llama a los cristianos? Vosotros como extranjeros y peregrinos. Esto es nuestro estado natural y cuando lo perdemos tenemos que volver a recuperar, porque Dios nos quiere extranjeros y peregrinos. Dios nos quiere circulando, moviéndonos, ¿no? Cuando no perdemos la perspectiva. Esta iglesia fue fundada por migrantes. ¿Sabéis una cosa? Sabemos de dónde eran, pero no sabemos cómo se llamaban. Eran migrantes desconocidos. Sabemos que eran de Chipre, por ejemplo, de Cirene, eso está costa del norte del África, eran unos migrantes norteafricanos los que fundaron la primera gran iglesia, la que transformará todas las cosas. Queridos, abracemos la migración, abracémosla como propia, abracémosla como una forma de recuperar nuestra identidad como cristianos. La identidad como cristiano está ligada,
podríamos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo, hay una línea de que Dios se mueve entre los migrantes. Dios se está moviendo. El lugar donde más personas se están convirtiendo en el día de hoy es entre los migrantes. Y los migrantes cada día en el mundo son más. El número de migrantes, la diáspora hoy en día es enorme. Migrantes climáticos, migrantes políticos, migrantes por causa de la guerra. Ahí es donde hay más conversiones en el día de hoy a nivel global. Se están convirtiendo personas que en sus países sería imposible. Hay iglesias enteras. En Barcelona hay una iglesia de iraníes enorme, o sea, una iglesia grande de iraníes. Claro, en su país, ¿cómo serían tocados por el Evangelio? Pero también es importante el hecho de que fueran desconocidos, porque eso nos está lanzando a nosotros también un mensaje. Ellos lo que hacían era simplemente, por donde iban, mostraban el carácter de lo que eran. No hacían nada extraordinario. La palabra que se utiliza aquí para predicar, en el versículo 20, no es subirse a un púlpito y predicar, sino que hablaban en el contexto por el que iban. Esto, qué bonito, ¿no? El hecho de que hacer lo que toca, hacer lo que corresponde. Nosotros decimos siempre, tenemos la mala costumbre de pensar que para nosotros predicar es más difícil de lo que era para esta gente. Mentira. Esta gente a veces pagaban con la vida. ¿Has tenido alguna vez? ¿Te han estado a punto de matar por el hecho de predicar el Evangelio? No sé cuántos estaréis por aquí que os hayan estado a punto de matar por predicar el Evangelio. Os habrán rechazado al mensaje, habrán rechazado lo que decís, pero esto no es nada, ni es nuevo, ni es mucho. Es poca cosa comparado con lo que les ocurría a esta gente. Y esta gente hacía lo que tocaba. No hacían nada extraordinario, hacían lo que correspondía. Lo que hace un cristiano cuando se encuentra con personas no cristianas, que es hablarles del Evangelio. El modelo de iglesia más habitual en nuestro entorno fomenta una iglesia estable, fomenta una iglesia pasiva, fomenta una iglesia de estar, más que una iglesia de andar, ¿no? Y alguien dijo una vez que los edificios nosotros les damos forma y cuando les hemos dado forma, los edificios nos dan forma a nosotros. Los edificios están hechos para sentarnos unos detrás de los otros, ¿no? Y contemplar a un señor aquí que predica aquí delante, señor, señora, que predica desde aquí delante, ¿no? Y esto es un modelo de pasividad y tenemos que regresar a una iglesia más activa, a una iglesia que está en todos los lugares. Esto de hoy, esto es una manifestación de la iglesia, pero esto de hoy es una capacitación para lo que ocurre después cuando no estéis aquí. La iglesia funciona no cuando estáis aquí, sino cuando no estáis. Cuando estáis por todas partes, es entonces cuando la iglesia tiene sentido. Y esto es lo que les ocurrió a ellos. Una iglesia formada de ministros, formada de misioneros, no una iglesia formada por oyentes, en donde cada uno tiene un llamamiento de Dios, porque esas dos visiones producen efectos radicalmente distintos. La idea que nos quiere dar aquí es que lo que hicieron esos desconocidos, sin título, sin nombre, sin nada que podamos hacer para destacarles a ellos, no son santal ni santacual, sino simplemente personas sin nombre y sin apellido, que lo que ellos hicieron lo puede hacer cualquiera de nosotros. No era nada especial que tú y yo no podamos reproducir. Todo cristiano tiene la capacidad de plantar una iglesia. Todo cristiano tiene la capacidad de iniciar una iglesia, porque eso está en nuestro ADN espiritual. Todos nosotros tenemos todo lo que hace falta para plantar una iglesia. Ahora diréis, yo no puedo plantar Quart, ¿no? Porque esto es enorme, esto... Pero es que la idea no es necesariamente plantar Quart. A veces reproducimos lo que somos. Pero esta iglesia cuando comenzó, seguro que no eran 400. Seguro que eran bastantes menos. Seguro que era una casa. Seguro que en la casa se reunían con los amigos que tenían, con la gente con la que habían conocido. ¿Y sabéis esto? Puede hacer cualquier creyente. No hay ningún creyente en Cristo que no pueda hacer esto. Por lo tanto, tenemos que pensar que España tiene
8.132 pueblos, ¿vale? 8.132 municipios tiene España. En el 92% de ellos no hay testimonio evangélico. Así de claro. A día de hoy, en el 92% de ellos no hay testimonio evangélico. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Probablemente si estamos esperando a reproducir lo que somos, edificio grande, bonito, congregación enorme, muchos dones, esto no es fácilmente reproducible. Pero lo que sí es fácilmente reproducible es que te vas a vivir a un pueblo, comienzas a hablar con la gente que hay ahí alrededor, en tu trabajo, así, y tienes una reunión en tu casa de 8, 10, 12. Si la mano del Señor está contigo, este es todo el truco, que la mano del Señor esté contigo, que tú sirvas para aquello para lo que has sido llamado. No necesitas ser santal ni santa cual. Sabéis que los católicos le ponen a las iglesias, hoy hacíamos broma con Puri, que hemos visto una iglesia que hay aquí al lado, se llama la iglesia de San Pedro y San Pablo, se llamaba. Y nosotros decíamos la iglesia de un tal Pedro y de un tal Pablo, ¿no? Porque ellos nunca se llamaron a sí mismos San Pedro y San Pablo. Ellos se llaman Pedro y Pablo, ya está, nada más. Oye, que tú eres el santo este de la iglesia. Venga, todo el mundo puede comenzar una iglesia en su casa. Y tenemos que aceptar el desafío. En su casa, en la universidad, en el lugar de trabajo, tendréis que ver dónde se están plantando iglesias en el día de hoy. Se están plantando un montón de iglesias en lugares de trabajo. Porque alguien predica y después del trabajo abre la Biblia y nada más. Y ahí mismo se inician comunidades en Vietnam, en Laos, en un montón de lugares del mundo. No tenemos por qué reproducir lo macro, pero casi todas nuestras iglesias comenzaron con lo micro. Y esto lo puede hacer todo el mundo. Y este es el secreto para llenar los pueblos de España de iglesias. Y ese espíritu estaba vivo en el capítulo 13. Fijaos que el Señor les dice: mandad fuera, enviad a Pablo y a Bernabé. Les dice: coged lo mejor que tenéis, ¿vale? Los dos mejores predicadores que tenéis en la iglesia y enviadlos. ¿Y sabéis lo que hacen ellos? Los cogen y los envían. Nosotros dirían: podemos perder a esta gente, son lo mejor que tenemos, ¿vale? O sea, no nos podemos permitir. Y la iglesia siguió funcionando. La iglesia ni lo notó. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno de ellos era un ministro, cada uno de ellos era un misionero, cada uno continuaba haciendo aquello en lo que fue llamado, y entonces se podían permitir perder lo mejor que tenían en la iglesia, porque lo mejor no eran a Bernabé y a Pablo, lo mejor que tenían es que cada uno de ellos era un ministro. ¿Vale? Primer punto, ¿hemos pillado? ¿Sí? Primer punto, Dios bendice una iglesia en donde cada uno de ellos es un ministro. En segundo lugar, Dios bendice una iglesia donde la gracia de Dios ocupa el lugar central, ¿vale? Se convierten, llegan estos y se convierten, ¿vale? Se convierten en gentiles. Y sin dar más paso, la Biblia dice aquí, el Nuevo Testamento dice: y la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para allá. Yo me los imagino, los de la iglesia de Jerusalén, tirándose los pelos, diciendo: esto se nos está yendo de las manos, se nos ha escapado totalmente, ¿vale? Que Pedro, apóstol principal, llegara a casa de Cornelio, ¿no? Entrar en casa de unos gentiles. ¿Os habéis visto la primera parte del capítulo 11? Cómo se escandalizan, cómo Pedro tiene que explicarlo muy bien. Dice: estábamos aún nosotros medio hablando, y el Espíritu Santo cayó de la misma manera que cayó sobre nosotros, dice. Y todo el mundo dice: bueno, cuando lo oyeron se calmaron. Pero bueno, vale, hasta aquí, ¿vale? Que entrara en casa de un gentil que no era un prosélito, pero era la siguiente categoría, ¿vale? Una persona que ya estaba integrada dentro del judaísmo, aunque no había sido circuncidado, pero sí estaba ya, era un amigo de Dios, por decirlo de alguna manera, Cornelio. Pero esto se nos ha ido de las manos. Gentiles que están comiendo juntos con judíos, que están adorando juntos al Señor en la misma iglesia, y entonces cogen y mandan a Bernabé. Y es muy interesante ver, cuando Bernabé llega, lo que vio y lo que sintió Bernabé. ¿Lo habéis visto en el versículo 23, por ejemplo? Versículo 23, lo que vio y lo que sintió Bernabé. El cual, cuando vino y vio, mira lo que vio la gracia de Dios.
mirad lo que sintió, dice, se regocijó, ¿vale? Esto es interesante, lo que vio y lo que sintió. Vale, ahora imaginad por un momento que en lugar de enviar a Bernabé, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que nos dice de él, si llegan a mandar a uno de los del partido de la circuncisión, que lo tenían dentro de Jerusalén este partido, ¿qué hubiera visto si hubiera llegado ahí? ¿Qué follón? ¿No? Judíos, gentiles, comiendo juntos, reuniéndose juntos, alabándose juntos, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero enviaron a una persona buena y llena del Espíritu Santo. Una persona que lo primero que había hecho es experimentar él mismo la gracia. Solo cuando tú has experimentado la gracia en ti mismo, eres capaz de reconocer la gracia en otros. Cuando tú te sientes en el top, te sientes arriba de todo, de la espiritualidad cristiana, cuando tú no sientes que has sido recibido y aceptado por la gracia, no eres capaz de verla en los demás. Y las iglesias que no vienen y los grupos que no vienen de entornos familiares cristianos son... Esta gente en Antioquía venía de un entorno profundamente afectado por el mal y por el pecado, profundamente afectado por la inmoralidad. Por lo tanto, no eran unos buenos evangélicos de domingo por la mañana a las 11, ¿me entendéis? O sea, era otro tipo de personas. Y cuando él entró ahí, debió ver no lo que se hacía en Jerusalén. En Jerusalén se seguían los protocolos. Todas las cosas se hacían como se deben hacer las cosas en Jerusalén, ¿no? Y queridas, tenemos que comenzar a contemplar que la gracia de Dios tiene formas diferentes. La gracia de Dios tiene maneras de manifestarse a las que no estamos acostumbrados, porque la gracia de Dios se mueve en colectivos diferentes. Y os voy a hacer un descubrimiento que seguro que no lo habíais pensado. Dios no es un buen evangélico. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Que Dios no es un buen evangélico, ¿vale? Él tiene otras formas, otros colectivos, otra forma de moverse. Incluso entre nosotros se mueve en generaciones diferentes, de formas diferentes, en orígenes diferentes, en formas diferentes. Y nosotros esperamos que Dios se mueva de una forma en la que nosotros tenemos identificado que Dios tiene que moverse, ¿vale? Y la Iglesia es diversa por definición. Dios es, esa palabra inglesa de messy, Dios es un poco lioso también, ¿no? Esperamos que todo sea como fue para nuestros abuelos. ¿Cuántas generaciones de evangélicos tienes? ¿2, 3, 4, 5? Tienes muchas generaciones de evangélicos. Ya ni te acuerdas del primer evangélico. Y a veces hay muchas iglesias que están atadas a la tradición de sus fundadores. Y piensan si don no sé cuál, que tenía nombre sueco, o nombre inglés, o nombre tal, estuviera aquí. Yo te digo lo que haría si don estuviera aquí. ¿Sabes lo que haría? No haría las cosas como las hizo cuando las hizo. Porque cuando él las hizo en aquel momento, era muy rompedor. Los plantadores de iglesias son rompedores por definición. O sea, es lo que está en el ADN, ¿no? Esto es lo que les pasó a estos de aquí. Que todo el mundo no predicaba más que a los judíos. Pero hubo un grupo de Chipre y de Cirene que se liaron la manta al hombro y comenzaron a proclamar el evangelio a los gentiles. Los plantadores de iglesia, los evangelistas, no conocen límites, son lo peor del mundo. Y si él estuviera aquí, si Don estuviera aquí, hoy en día haría las cosas diferentes a como las hizo en aquel tiempo, porque hoy en día volvería a romper normas como lo hizo en aquel tiempo. Pero nosotros estamos atados a lo que Don hizo en aquel tiempo y no admitimos modificaciones de lo que él hizo en aquel tiempo. Traedle al día de hoy. Permitidle a él. A veces, en lugar de ser adoradores de Dios, forjamos ídolos del pasado,
Forjamos ídolos de la tradición y nos convertimos en adoradores de la tradición en lugar de ser adoradores de solo Dios, de únicamente Dios. Tenemos que cortar nuestros ídolos y a veces uno de nuestros ídolos es la tradición, cómo se han hecho las cosas. ¿Sabéis? En una determinada edad, la frase que termina todas las discusiones es esta. Escuchadla bien. Siempre se ha hecho así. ¿Vale? Siempre se ha hecho así. Pero es que la situación ha cambiado. El Evangelio no. El Evangelio sigue siendo la respuesta a las preguntas. Pero lo que ha cambiado, palabras de mi querido Samuel Escobar, han cambiado todas las preguntas. Y esta es la cuestión. El Evangelio no, pero han cambiado todas las preguntas. Y nosotros tenemos que responder con el Evangelio a las nuevas preguntas que esta sociedad se está haciendo. Hay que permitir que nuestra gente joven haga las cosas diferentes. No solo permitirlo, ¿vale? Tenemos que habilitarles para que lo hagan. Tenemos que darles permiso para que lo hagan. Para que lo cambien todo. Para que, fijaos que lo único que les exige, solo les exige una cosa, les exige sed fieles al Señor. Es la única exigencia que les pone ahí delante. Sed fieles al Señor. No tengáis fidelidad con nadie más que con el Señor. Liadla grande, hacedlo todo lo que podáis. Modificarlo todo, cambiar todo lo necesario para que podáis llegar a esta generación. Si no hacemos esto, la generación de posmodernos o modernos tardíos no entrarán en nuestras iglesias. Ellos no están entrando en nuestras iglesias. El Evangelio está creciendo en todo el mundo, menos en el lugar donde se ha establecido la modernidad tardía o la posmodernidad. Y os aseguro que Valencia es uno de esos lugares. Entonces, si nosotros no somos capaces de crear un modelo del Evangelio, un modelo de expresar el Evangelio propio, sensible a la posmodernidad, el Evangelio ya ha saltado de modelos culturales de uno al otro. El Evangelio nace judío, pero se expresa en lenguaje de gentil. El Evangelio nace tradicional, pero se expresa en lenguaje moderno. Y aún no hemos conseguido que el Evangelio se exprese en lenguaje posmoderno. Aún no lo hemos conseguido. Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia. Tenemos que aplicar gracia. Tenemos que habilitar, dar permiso, o sea, empujar casi a que una nueva generación, y que no nos copien, por favor, porque si nos copian van a ser incapaces de llegar a esta nueva generación completamente posmoderna que está alrededor de nuestras iglesias. El tercer indicativo, ¿vale? El tercero. Dios bendice a una iglesia en donde el origen y la clase social no es un criterio para el ministerio. ¿Sí? Para esta nueva etapa de la historia, Dios escogió a una iglesia diferente para llevarla a cabo. Hechos hasta ahora estaba centrada en la iglesia de Jerusalén, pero la expansión misionera la va a llevar a cabo otra iglesia muy distinta. No está en Jerusalén, está en contexto gentil, la composición es completamente multiétnica. Fijaros en los nombres de aquellos que forman su liderazgo, en esos nombres que aparecen en el capítulo 13 de Hechos. La iglesia multiétnica refleja mejor que ninguna otra el carácter creador de Dios. Nosotros, los seres humanos, cuando helamos el agua, hacemos cubitos, queridos. Pero cuando Dios hiela el agua, hace copos completamente distintos el uno al otro. Si nosotros hubiéramos creado los pájaros, ¿sabéis lo que hubiéramos hecho? Crear un modelo de pájaro. Listo, ya está, suficiente. Cuando Dios crea los pájaros, crea montones de pájaros diferentes que cantan diferente. Uno se sorprende de por qué Dios creó tantos de pájaros, ¿no? Sí, pero son bellísimos. En todos los lugares hay pájaros distintos, porque esa es la creación de Dios. Vosotros no os estáis viendo, solo estáis viendo mi cara, pero yo que estoy viendo todas las caras de vosotros, no hay dos caras iguales. Incluso cuando hay mellizos o trillizos,
No, a veces yo no los puedo distinguir, pero su padre y su madre los distinguen, los amigos que tienen cercanos les distinguen a ellos. No hay dos caras iguales. Esto es como Dios hace las cosas. Dios no hace clones. Dios hace personas completamente distintas. Dios nos ha querido. La expresión de la iglesia que va a transformar el mundo es la expresión de una iglesia completamente multiétnica, pero no solo multiétnica, sino de diferentes orígenes sociales. Esa es la iglesia que es más rica. Nosotros haríamos una cosa, haríamos una iglesia para latinos, una iglesia para jóvenes, una iglesia para mayores, pero Dios no ha hecho esto. Claro que sería más cómodo, mandar estos aquí, mandar los otros ahí. Muchos de los problemas que tenemos no los tendríamos. Pero esa iglesia no expresaría la voluntad de Dios como la expresa esta iglesia, porque en esta iglesia hay más problemas, hay más necesidad de adaptaciones, hay más necesidad de ceder y de combinar, hay más necesidad de comprender al otro, y esto es un entrenamiento de cómo Dios quiere que seamos. Dios nos entrena trayendo gente distinta a la iglesia. Incluso ha traído a la iglesia, no sé si lo sabéis, al hermano insoportable. ¿Habéis encontrado nunca al hermano insoportable? Si no has encontrado aún al hermano insoportable, te digo por lo que es, porque el hermano insoportable eres tú. Es por eso por lo que jamás has encontrado al hermano insoportable. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere trabajar con nosotros a través de las dificultades. Y Dios trae eso para multiplicarnos, ¿no? Porque esa es la iglesia que se va a multiplicar. Mirad cosas que nos dice de esos líderes. En primer lugar nos dice que son profetas y maestros. Es decir, que la ocupación principal de esos 5 líderes que nos ha descrito es la palabra de Dios, es la predicación y la enseñanza, porque esto es lo que construye el pueblo de Dios. Tenemos que permitir a nuestros líderes que se especialicen en la palabra, que no dejen la palabra para hacer otras cosas. ¿Os acordáis de Hechos capítulo 5? Donde dice que había un problema para servir las mesas. Y dijeron, nosotros no podemos ocuparlo, tenemos que seguir con la palabra y la oración, que se ocupen otros. Tenemos a nuestros líderes haciendo de fontaneros. Se estropea un grifo y llamamos a un anciano de la iglesia. Queridos, que no, un grifo lo puede arreglar todo el mundo. En Gran Bretaña hay un estudio que dice que a la 5ª persona que se llama cuando hay una emergencia es al pastor. El pastor no hay que llamarle cuando hay una emergencia, hay que llamar al fontanero, ¿vale? O sea, si el tubo se te ha estropeado en casa, llama al fontanero, por favor. El pastor está centrado en la palabra y la oración. Esto es para lo que él está, ¿vale? Y para hacer esto y para hacer avanzar el reino de Dios. No para servir las mesas. No es porque no pueda hacerlo de servir las mesas. Para servir las mesas necesitamos también personas llenas del Espíritu Santo, nos dice el capítulo 5 de Hechos. Pero que no sean los pastores y líderes. Vamos a liberarlos para que ellos puedan estar haciendo lo que es propio, que es el cuidado de la palabra. En segundo lugar, nos dice que son varios. Un liderazgo compartido es más seguro que un liderazgo individual. Tenemos que contemplar que en el Nuevo Testamento se nos enseña que el liderazgo es compartido. Y mirad los nombres y algunos detalles personales de los miembros de este presbiterio. Bernabé era judío, era levita y era de Chipre. Simón era de piel negra y probablemente africano. Lucio era del norte de África, de más o menos donde hoy en día estaría Libia. Manaén había sido criado en Israel, en el palacio de Herodes, y pertenecía a la clase alta en la sociedad. Y Saulo era de la actual Turquía, era judío, era ciudadano romano y había cursado estudios como rabino. No se puede pedir más diversidad. Voy a tocar una cosa, ¿vale? Voy a tocar un aspecto más. Existe el techo de cristal. El techo de cristal, nosotros no lo vemos, pero el techo de cristal existe. En muchas de las iglesias españolas
Hoy en día, aproximadamente el 60 y pico, hacia el 70% de la Iglesia española no es nacida en España. No es nacida. Como mucho es nacida en España el 30 y poco de la Iglesia española. De ese 30 y poco, casi la mitad son gitanos. O sea que ahora queda un poquito de autóctonos no gitanos ahí. Este poquito de autóctonos no gitanos de aquí, controlamos la Iglesia española. Eso no está bien. Esto no está bien. Esto no es la voluntad de Dios. Tenemos a las personas de otros países, pero como en muchas ocasiones son pobres y extranjeros, hemos puesto un techo de cristal, queridos. Hemos puesto un techo de cristal. Tenemos que quitar el techo de cristal, porque esta iglesia, lo que le hizo a la iglesia que podía evangelizar el continente, es que el origen y el nivel social de la persona no era un criterio para acceder al liderazgo. Y nosotros tenemos que comenzar a pensar que quien ha traído los migrantes a este país no ha sido la pobreza, no he sido yo tampoco, no soy el culpable de esto, no ha sido ningún ser humano, sino que quien los ha traído es Dios. Solo Dios organiza movimientos de personas masivos, de millones, que los lleva de un lugar al otro, y sabéis, no está comenzando ahora, lo ha hecho siempre, lo ha hecho eternamente. Dios ha organizado movimientos grandes de población. El Dios que los ha traído aquí no mide ni por su clase social, ni mide por el lugar donde nacieron, sino que ha repartido dones conforme a su voluntad, y no ha repartido más a unos que a otros, les ha repartido por igual, porque Dios no tiene preferencias ni por los autóctonos, ni por los españoles, ni por los valencianos, no tiene preferencias por nadie. ¿Vale? Sigo, último punto. Bien. Dios bendice a una iglesia generosa. Y la manera de ser generosos de ellos está en el capítulo 13, esta parte, y es que Dios llama gente, ¿vale? Todos somos misioneros, todos hemos sido enviados a nuestros lugares de trabajo, todos hemos sido enviados a nuestros institutos y universidades, todos hemos sido enviados a nuestra segunda vocación, pero a veces Dios llama a alguien para un ministerio transcultural. Dios llama a alguien para irse no cerca, sino lo llama para irse lejos. Y Dios es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, Él dispone los que Él quiere. Dice que ellos estaban ministrando y ayunando, dice en el versículo 2. En el versículo 3 dice, mientras ayunaban y oraban, fijaos que cita, ministraban, oraban y ayunaban 2 veces, ¿vale? Es decir, que ellos estaban preguntando a Dios qué es lo que Él quería. ¿Qué es lo que Él quería hacer? Estamos en un tiempo de confusión. Estamos en un tiempo donde no sabemos cómo funcionan las cosas. Antes las cosas eran claras. Hace 50 años para atrás era claro todo. Pero hoy en día hemos entrado en lo que llaman los del mundo de la empresa un entorno VUCA, ¿no? Un entorno volátil, incierto, confuso. En fin, es un entorno complejo en el que estamos hoy. Es difícil tener claridad. En este entorno donde es difícil tener claridad, se convierte en aún más importante orar, ayunar y ministrar. Esas 3 cosas. 2 veces ayunaban. ¿Es popular el ayuno entre nosotros? No demasiado, ¿verdad? No demasiado. El ayuno no es para hacer puntos, para que el Señor te ponga en una casa más chula en la Jerusalén celestial. No sirve para esto el ayuno. El ayuno sirve para otra cosa. El ayuno sirve para que, privándote de algún placer, privándote de alguna cosa que te parece muy necesaria, y lo es, porque es la comida la cosa muy necesaria, abra la puerta para una mayor sensibilidad con Dios, ¿vale? Tú suprimes algo para dejar entrar otros placeres, para comenzar a valorar otros placeres, como es la relación y la comunión con Dios. Hemos reducido mucho las maneras de ponernos en contacto con Dios.
Hoy en día hay todo un movimiento de recuperación de todo este proceso, ¿no? De disciplinas espirituales, de medios de gracia para ponerse en contacto con Dios. Nosotros lo hemos reducido a la lectura de la Biblia y a la oración. Please, plus, ya no hay más, ¿no? Pero a lo largo de la historia, los cristianos han descubierto que hay muchas más maneras de ponerse en contacto con Dios, que Dios actúa. Incluso en el pueblo de Israel había otras disciplinas espirituales, como por ejemplo el peregrinaje. Cada año tenían que subir por lo menos una vez a Jerusalén. Nosotros hemos perdido el peregrinaje como disciplina espiritual. El ayuno lo hemos perdido también. Tenemos que volver a recuperar cosas. En una generación hedonista, privarse de cosas es muy complicado. Estamos enfocados al placer. ¿Alguna vez os han dicho que hay un mueble que se come gente? ¿Lo han dicho alguna vez? El mueble que se come gente es el sofá, ¿vale? El sofá es el mueble que se come más gente en las casas. Somos adoradores de la comodidad, adoradores del sofá, ¿vale? Y cada cosa que nos cuesta un poco de esfuerzo, uy, no, ¿vale? El pueblo de Dios en otros lugares vive de otras maneras muy distintas. Vive de otras maneras distintas. Y tenemos que aprender de ellos. Quitarnos la comida, por un día no te vas a morir. Te lo aseguro, no te vas a morir si no comes durante un día. Quitarte, voy a pecar contra el Espíritu Santo, quitarte el móvil por un día. Prefieres quedarte sin comer, lo sabía. Estaba convencido, prefieres quedarte sin comer. Solo vuelvo a casa por una cosa. Yo no, si me dejan la comida, no digo, ya la compraré en otro sitio. Pero si me dejan el móvil, es por lo único que doy la vuelta y vuelvo a casa, ¿vale? Es la realidad, pero y un ayuno de móvil por un día, aquello de por una tarde por lo menos, aquello para dedicarte a la oración, lo dejas, lo metes en una cajita y resiste la tentación de coger el móvil. Abre la puerta a que sea el Señor el que te habla y de golpe se te abrirán otras perspectivas. Esta iglesia preguntaba, ellos tampoco sabían, y quien pregunta está esperando una respuesta. Y el Señor no siempre responde de la manera que a nosotros nos gusta. Dice, que queréis saber lo que yo quiero. Genial, quiero a Pablo y quiero a Bernabé. Hombre, a estos dos no. O sea, estábamos pensando en otros, pero a estos dos no. El Señor a veces coge lo que más queremos y lo que más necesitamos, ¿vale? Pero nosotros no trabajamos para construir un chiringuito. Nosotros trabajamos para construir un reino. Somos parte del reino de Dios. Y el reino de Dios se llama así porque tiene un rey. Y el rey es el que elige y el que coge. Y nosotros tenemos que ser generosos. Esta iglesia era generosa. Edificaba el reino de Dios. De golpe tenían... No está mal perder a Pablo, ¿no? Ya quisierais tener a Pablo aquí en lugar de a mí. Pero esa es la cosa. Ser generosos, porque esto es la iglesia a quien Dios bendice. Y también eran generosos con el dinero. ¿No os habéis fijado al final del capítulo 11 que dice que recogieron para una ofrenda para los que tenían hambre en Judea, ¿no? Y recogieron dinero. Pero lo más difícil no es ser generosos con el dinero, que digas, estamos dispuestos, hoy en día hasta estamos dispuestos a dar dinero. Pero ¿y si en lugar de decir a Pablo y a Bernabé, dice a tu hijo para la misión transcultural? Tu hijo, es una gran noticia para ti esto, que se lleven a tu hijo, a tu hija, a, yo qué sé, a un lugar cerca de Corea del Norte, por ejemplo. ¿Estarías aplaudiendo con las orejas? Pues esto es lo que es ser generoso, es dar algo de lo que valoramos profundamente. Dar algo hasta que nos duela. Dar algo. ¿Sí? Bueno, hemos visto 4 cosas de una iglesia que Dios va a utilizar para producir cambios profundos. Hemos visto que es una iglesia en donde todos son misioneros. Es una iglesia en donde la gracia ocupa un lugar central. Una iglesia en donde tu posición social y tu origen no es un criterio para el ministerio. Y una iglesia que es generosa. Que el Señor os haga ser eso, y muchísimo más. Que el Señor os dé un montón.
Curia, hemos pasado un tiempo excelente con vosotros, hemos disfrutado de estar con vosotros, hemos tenido conversaciones preciosas. Gracias por esto. Esto es lo que nos llevamos, lo que atesoramos el corazón de entre todos. Es una iglesia preciosa. Entonces, adelante, disfrutad de la iglesia que sois, ¿vale? Pero no os quedéis entre vosotros, sino mirad fuera. Pues nada, vamos a acabar este tiempo y acabar de... Bueno, nos quedan aún unas pocas horas para acabar el retiro. Vamos a acabar cantando al Señor, nos ponemos de pie para que el mundo crea. Tenemos un campo muy abierto, creo que todos hemos aprendido muchas cosas, todos tenemos en nuestra mente muchos pensamientos, muchas cosas que hemos recibido durante estos días. Y bueno, queremos ser agradecidos, por lo menos el punto último de momento vamos a empezar, ahora queremos que pasen aquí delante, queremos que reciban el cariño de todos nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo.
Y bueno, queremos dar un pequeño detalle para que nos recordéis. Y voy a pedir a Eduardo que pase aquí delante. Sí, podéis sentaros. Sentaros. Bueno, ya sabéis que yo estoy jubilado y me dedico a jugar a la petanca y como me aburro como una ostra, de vez en cuando escribo algún libro. Entonces esta última publicación la he escrito juntamente con el MUC, que es pastor en Madrid, también se aburre como una ostra porque estaba jubilado. Entonces se nos ha ocurrido escribir este libro que se titula Teología Pastoral para todos los cristianos, que habla del modelo programático de pastor que es Jesús, de la autoridad pastoral, del abuso pastoral, del relevo pastoral, de los rasgos distintivos de los pastores, y os lo queríamos regalar como muestra de gratitud por estos días. Gracias, nos habéis bendecido con vuestra presencia, vuestra palabra y las conversaciones que hemos podido tener. Está dedicado por el Consejo de la Iglesia y por mí, que soy el autor. Tendrás que ir a Madrid para que te lo firme. Pero bueno, con toda la gratitud y... Pues, muchas gracias. También queremos que tenga un detalle. Vamos a pedir que pase Esther, que también le doy muchas gracias porque ella ha estado llevando también todo el retiro, ha estado apoyándonos y las inscripciones y todo lo que lleva a hacer un retiro. Que la cuide porque nos ha costado traer esta playa aquí y queremos que se la muy bien, y estar, ya terminamos. Bueno, quiero dar las gracias a todos por haber venido. Me da mucha pena pensar que se ha quedado mucha parte de la iglesia pues, allí en Cuart, pero sí que vamos a transmitir todo esto de alguna forma. Ya veo 100 y pico misioneros aquí delante de mí y yo también, por supuesto, para poder pues, poner en práctica lo que nos habéis enseñado, que ha sido mucho. Muchas gracias, que tengáis buen viaje y vamos a despedirnos como empezamos, con una oración que Eduardo va a terminar. Creo que no hay ningún anuncio que decir, creo que todos habéis dejado las llaves, vamos a dejar todo como estaba. Y bueno, deciros, me están diciendo que el mercadillo solidario que tenemos al fondo, pues que no se quiere ir, que quiere que la maleta pese menos, ¿no? Es decir, que podáis mirar y aún podéis comprar hasta la hora de la comida, tenemos tiempo aún, ¿vale? Que el Señor os bendiga, que nos cuide en nuestro viaje a casa. Alejandro tiene algo que decir, porque veo un momentín. Ahora mismo nos hará falta ayuda para recoger todo esto. Entonces, como hemos escuchado, no vamos a ser espectadores, sino vamos a hacer cosas. Así que algunos ayudantes que se puedan quedar y así rápidamente lo recogemos y ya podemos ir al tiempo libre todos. Exactamente. Las sillas también hay que dejarlas aparte. Sabéis que esto lo hemos montado nosotros. Vamos a dejarlas aparte, cerrar todo y habremos concluido. Muy bien. Vamos pues a terminar con una oración. Oramos. Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos pasado juntos. Te damos gracias por esta querida iglesia, por lo que hemos podido aprender juntos, hablar juntos, enriquecernos juntos. Gracias por tu palabra, gracias por el siervo que has utilizado para traerla. Gracias también por Puri, por su vida. Pedimos que tú sigas cuidando y bendiciendo de estas queridas vidas en sus lugares de origen. Y también, Señor, queremos que nos enseñes a aprovechar bien lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido, a ponerlo en práctica, a vivirlo, a encarnarlo, a tener claro, Señor, que tu palabra tiene poder transformador en nuestras vidas. Y te pedimos que nos enseñes a darle acogida y a responder de una manera comprometida y extendida en el tiempo. Te damos gracias por lo que has hecho hasta aquí en la iglesia de Cuart y seguimos pidiendo que nos des una mirada nueva de la iglesia a través de la obra del Espíritu y que nos sigas convirtiendo en misioneros para que tu reino se extienda. En el nombre de Jesús. Amén.